Nunca imaginé que las palabras de mi propio hijo podrían herirme tan profundamente. Estaba yo allí, paralizada en el pasillo oscuro de nuestro apartamento en Lastarria, con una bandeja vacía temblando entre mis manos. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo a través de las paredes. «Sería tan bueno que esa vieja perezosa desapareciera», había dicho Sebastián a su esposa Gabriela en un susurro que, sin embargo, llegó claramente a mis oídos. Esa vieja perezosa era yo, Encarnación Morales, su madre, la misma que lo había llevado 9 meses en mi vientre, que había sacrificado noches enteras de sueño cuando enfermaba, que había trabajado 2 turnos para pagar su educación universitaria. Ahora, a mis 67 años, esas palabras se clavaban en mi pecho como espinas envenenadas. Soy Encarnación y estoy aquí para contarles una historia sobre ingratitud, dolor y un despertar necesario que cambió completamente mi vida y la de mi familia. Una historia que quizás resuene con muchos de ustedes que, como yo, han sentido alguna vez esa sensación de invisibilidad que parece llegar con las canas y las arrugas. Aquella noche de invierno en Santiago, el tiempo pareció congelarse mientras las palabras de Sebastián hacían eco en mi cabeza. Vieja perezosa, yo que me despertaba cada madrugada a las 5 para preparar el desayuno de todos. Yo que pasaba el día entero limpiando, cocinando, organizando, cuidando a mi nieto Nicolás cuando regresaba de la escuela. Yo que había vendido mi pequeña casa en el centro, donde había vivido toda mi vida con mi difunto esposo Ramón, para mudarme con ellos cuando Sebastián insistió que no podía estar sola a mi edad. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. No quería que supieran que los había escuchado. Con pasos silenciosos volví a la cocina, coloqué la bandeja sobre la encimera y me quedé mirando por la ventana las luces de la ciudad que parpadeaban bajo la llovizna fina. Recordé toda mi vida dedicada a mi familia. Recordé cuando quedé viuda hace 5 años y lo difícil que fue seguir adelante sin Ramón. Recordé cuando Sebastián insistió para que vendiera mi casa. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola», me dijo. «Vente a vivir con nosotros, será bueno para todos». Y yo, ingenua, le creí. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, con las palabras de mi hijo martilleando en mi cabeza. Pensaba en mis 40 años como enfermera en el Hospital San Borja, en cómo había logrado mantener nuestro hogar después de que Ramón enfermara, en cómo había ahorrado cada peso para darle a Sebastián una educación mejor que la mía. Y ahora, en mi vejez, cuando debería estar siendo cuidada y respetada, escuchaba aquello. La madrugada fue eterna. A través de la ventana de mi pequeña habitación, veía el cielo cambiar lentamente de color, de negro a azul profundo, luego a un gris perlado. Fue entonces cuando tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Iba a desaparecer, simplemente esfumarme por unos días. Dejaría que sintieran en carne propia cómo era la vida sin la vieja perezosa. Tal vez así valorarían todo lo que hacía silenciosamente cada día. Cuando el despertador sonó a las 5, como siempre, me levanté. Pero en lugar de ir a la cocina a preparar café, me quedé sentada al borde de la cama, mirando la fotografía de Ramón en la mesita de noche. «¿Qué harías tú en mi lugar?», le pregunté en un susurro. El silencio fue mi única respuesta, pero de alguna manera sentí que aprobaría mi decisión. Esperé a que todos salieran de casa. Sebastián y Gabriela siempre salían a las 7:30. Él hacia su oficina inmobiliaria, ella a su estudio de arquitectura. El pequeño Nicolás, mi nieto de 8 años, salía a las 8:00 hacia el colegio, recogido por el transporte escolar. Siempre me despedía de él en la puerta con un beso y una colación casera que preparaba con cariño. Ese día hice todo como de costumbre, pero con un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. «¿Estás triste, abuelita?», me preguntó Nicolás, con esos ojos grandes y brillantes que siempre veían más allá de lo que yo mostraba. «No, mi amor, solo un poco cansada», le respondí, forzando una sonrisa. «Ve, el transporte ya está esperando». Me dio un abrazo más fuerte y prolongado que de costumbre antes de salir corriendo. Ese abrazo casi me hace desistir de mi plan, pero debía ser fuerte. No lo hacía solo por mí, sino por el futuro de mi relación con mi hijo y su familia. Algunas lecciones necesitan ser duras para ser aprendidas. Tan pronto como el transporte dobló la esquina,
Volví al interior del apartamento y miré alrededor. La sala estaba con los cojines desordenados después de que Sebastián viera fútbol hasta tarde. La cocina tenía los platos del desayuno apilados en el fregadero, que Gabriela siempre decía que lavaría más tarde, pero nunca lo hacía. La habitación de ellos tenía la cama deshecha y ropa por el suelo, que normalmente yo recogería para lavar. Decidí entonces, dejaría todo exactamente como estaba. No ordenaría nada, no lavaría nada, no limpiaría nada. Quería que regresaran y encontraran la casa exactamente como la habían dejado, para que se dieran cuenta de todo el trabajo invisible que yo realizaba día tras día. Fui a mi habitación y saqué una pequeña maleta del armario. Coloqué solo lo esencial: algunas mudas de ropa, mis medicamentos para la presión arterial, mis documentos y el dinero que guardaba en una caja en el armario, lo poco que había quedado de la venta de mi casa, después de que Sebastián insistiera en que usara gran parte para renovar su cocina. No llevé muchas cosas. Después de todo, no planeaba estar fuera mucho tiempo, solo lo suficiente para darles un susto, para hacerles valorar mi presencia. Antes de salir, llamé a mi hermana Rosario, que vive en una pequeña finca en las afueras de los Andes, un tranquilo pueblo en las montañas a 2 horas de Santiago. Rosario, ¿puedo pasar unos días contigo?, le pregunté, intentando que no notara que estaba llorando. ¿Qué sucede, Encarnación? Tu voz suena extraña. Se dio cuenta al instante. Te cuento cuando llegue. ¿Puedo ir? Por supuesto que puedes, hermana. Mi casa siempre ha sido tuya también. ¿Cuándo llegarás? Estoy saliendo ahora. Tomaré un bus en el terminal Los Héroes y llegaré a media tarde. Te esperaré. Cuídate en el viaje. Después de colgar, di una última mirada al apartamento. En la repisa, una fotografía familiar de la Navidad pasada. Todos sonriendo, aparentemente felices. Quien viera esa imagen jamás imaginaría lo que se escondía detrás de las sonrisas. Suspiré profundamente, tomé mi maleta y salí, cerrando la puerta sin mirar atrás. El trayecto hasta el terminal fue silencioso. En el taxi, el conductor intentó hacer conversación, pero estaba demasiado absorta en mis pensamientos para responder más que con monosílabos. En mi mente, imaginaba el escenario: Sebastián y Gabriela regresando del trabajo, notando que no estaba. Al principio, quizás ni siquiera se darían cuenta. Probablemente pensarían que había ido a la Plaza de Armas, donde solía alimentar a las palomas, o al Café La Victoria, donde a veces tomaba un té con mis pocas amigas que aún quedaban en Santiago. Pero cuando llegara la noche y yo no hubiera regresado, cuando no hubiera cena preparada, cuando notaran que las tareas que yo siempre hacía no estaban hechas, entonces comenzarían a preocuparse. Y cuando el teléfono sonara y yo no contestara, cuando preguntaran a los vecinos y nadie supiera de mí, el pánico comenzaría a apoderarse de ellos. En el autobús hacia los Andes, mirando por la ventanilla los paisajes que pasaban rápidamente, la ciudad dando paso a campos verdes, luego a las imponentes montañas, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Triste por haber llegado hasta este punto, pero decidida a hacer que mi hijo comprendiera el valor que yo tenía. A veces, solo sentimos la falta de algo o alguien cuando lo perdemos. Y yo quería que mi hijo sintiera mi falta, no como una empleada que mantenía la casa en orden, sino como su madre, una persona que merecía respeto y consideración. Mientras el autobús ascendía por las curvas sinuosas hacia los Andes, comencé a imaginar cómo serían los próximos días. ¿Cómo reaccionaría cuando el teléfono comenzara a sonar insistentemente? ¿Qué diría cuando finalmente decidiera contestar? Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas mientras contemplaba el cielo azul a través de la ventanilla del autobús, pensando en cómo habíamos llegado a este punto. La finca de mi hermana Rosario, El Algarrobo, se encontraba en una ladera en los Andes, con vista al valle y las montañas a lo lejos. Cuando llegué aquella tarde, ella me esperaba en el porche con una tetera humeante de yerba mate. No necesitó decir nada, simplemente abrió sus brazos y me derrumbé en lágrimas. Después de calmarme, le conté todo lo sucedido. Encarnación, ¿cómo has aguantado esto por tanto tiempo?, preguntó Rosario indignada. Su pregunta me hizo reflexionar sobre los últimos 2 años de mi vida, cómo había sido antes de escuchar aquellas crueles palabras que me hicieron huir. En realidad,
Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero decidí ignorarlas. Todo comenzó después de que Ramón, mi esposo durante 42 años, falleciera de un infarto hace 5 años. Me quedé sola en nuestro pequeño apartamento en el centro de Santiago, un lugar lleno de recuerdos que me atormentaban y consolaban a partes iguales. Los primeros meses fueron los más difíciles. Despertaba en medio de la noche y extendía la mano hacia su lado de la cama, solo para encontrar el vacío. Perder a un compañero de tantas décadas es como perder una parte de uno mismo, como si te arrancaran un miembro y tuvieras que aprender a caminar de nuevo con un equilibrio completamente diferente. Durante ese tiempo, Sebastián y Gabriela venían a visitarme casi todos los fines de semana, trayendo al pequeño Nicolás, que entonces tenía apenas 6 años. Esas visitas eran mi ancla, lo único que me mantenía a flote en el océano de tristeza en que me había sumergido. «Mamá, estás muy sola aquí», comenzó a decir Sebastián después de algunos meses. «Este apartamento es demasiado grande para ti. ¿Por qué no lo vendes y vienes a vivir con nosotros en Lastarria? Tenemos una habitación de sobra y Nicolás adoraría tener a su abuela cerca». Al principio me resistí. Valoraba mi independencia, mis mañanas en la plaza de armas alimentando a las palomas, mis tardes de juegos de naipes en el centro comunitario con mis amigas de toda la vida. Pero Sebastián insistía en cada visita. «Piénsalo, mamá. No tendrías que preocuparte por las cuentas, por cargar las compras pesadas, por el mantenimiento del apartamento. Sería mejor para todos». Gabriela sonreía y asentía, aunque ahora, pensándolo bien, nunca con demasiado entusiasmo. Pero fue el pequeño Nicolás quien finalmente me convenció. «Abuelita, por favor, ven a vivir con nosotros. Podemos ver dibujos animados juntos todos los días y me puedes contar esas historias de cuando eras niña en el campo». ¿Cómo resistirse a esos ojitos? Acabé cediendo. Vendí el apartamento en el centro, que Ramón y yo habíamos comprado con tanto sacrificio después de años trabajando dobles turnos en el hospital, y transferí el dinero a una cuenta de ahorro. No le di nada a Sebastián, aunque insinuó que podría ayudar con la renovación de la cocina de su casa. «El dinero es tu futuro, tu seguridad», argumenté en ese momento. Qué fortuna que tomé esa decisión. La mudanza a su casa ocurrió hace exactamente 2 años y 4 meses. Al principio, todo parecía perfecto. Mi habitación era más pequeña que la de mi apartamento anterior, pero acogedora. Tenía una ventana que daba a un pequeño jardín interior, donde planté algunas hierbas aromáticas y flores. Las mañanas con Nicolás, antes de que se fuera al colegio, eran preciosas. Leíamos juntos, le contaba historias de mi infancia en un pueblito cerca de Concepción. Le enseñaba palabras en mapudungún que había aprendido de mi abuela y que ya casi nadie usa. Pero con el pasar de las semanas, comencé a notar cambios sutiles. Primero, fueron pequeños comentarios. «Mamá, ya que estás en casa todo el día, ¿podrías organizar los cajones de la cocina?», me pidió Sebastián casualmente un día. No vi problema en ello y lo hice con gusto. Después vino otra petición. «Encarnación, ya que vas al supermercado, ¿podrías comprar estas cositas para mí?». Gabriela me entregó una lista que ocupaba una hoja entera. Nuevamente acepté sin cuestionar. Después de todo, estaba viviendo con ellos, ¿verdad? Era justo contribuir. Y así, una solicitud fue llevando a otra. En menos de 3 meses, había asumido prácticamente todas las tareas domésticas de la casa. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para todos. Café fuerte para Sebastián, té verde para Gabriela, chocolate caliente y pan con mantequilla para Nicolás. Dejaba la mesa puesta mientras ellos se arreglaban. Después, arreglaba las camas, lavaba la loza del desayuno, barría la casa. Alrededor de las 10, iba al mercado o a la feria, siempre cargando bolsas pesadas por la empinada calle de Lastarria. Regresaba a casa, guardaba las compras y comenzaba a preparar el almuerzo. Sebastián y Gabriela raramente venían a almorzar en casa, así que les preparaba viandas que dejaba listas en el refrigerador. Almorzaba sola o a veces con alguna vecina que pasaba para un café. Por la tarde planchaba, cosía botones sueltos, organizaba armarios. A las 15 horas, Nicolás regresaba del colegio. Le preparaba una colación, le ayudaba con las tareas, jugábamos un rato.
Esas horas con mi nieto eran las mejores del día, el único momento en que sentía que realmente importaba en esa casa. A las 18 horas comenzaba a preparar la cena. Sebastián prefería comida tradicional chilena, como la que yo le hacía cuando era niño: porotos con riendas, cazuela de vacuno, pastel de choclo. Gabriela prefería platos más ligeros, así que muchas veces preparaba 2 cenas diferentes. Llegaban alrededor de las 19:30, cansados y generalmente de mal humor. «Mamá, esta cazuela está muy salada», se quejaba Sebastián. «Encarnación, le pedí que pusiera menos aceite», decía Gabriela. Yo tragaba las críticas y sonreía, pidiendo disculpas. Después de la cena, mientras ellos veían televisión en la sala, yo lavaba la loza, limpiaba la cocina, preparaba las loncheras para el día siguiente. Cerca de las 22 horas, finalmente, podía retirarme a mi habitación, exhausta. Los fines de semana no eran muy diferentes. Sebastián y Gabriela salían a almorzar fuera o a visitar amigos, muchas veces dejando a Nicolás conmigo. No me importaba quedarme con mi nieto. De hecho, lo adoraba. Pero comenzaba a sentir que estaba siendo usada como niñera gratuita, no como abuela. «Mamá, ¿te importa quedarte con Nicolás? Tenemos un evento importante», Sebastián preguntaba, ya saliendo por la puerta, sin esperar mi respuesta. Poco a poco, fui notando cambios en su comportamiento hacia mí. Los «por favor» y «gracias» fueron desapareciendo. Las comidas que preparaba con tanto cariño pasaron a ser recibidas como obligación, no como gesto de amor. Gabriela comenzó a hacer comentarios sobre el espacio que ocupaban mis pertenencias. «Encarnación, ¿podría guardar sus cosas de costura? Se ve tan desordenado cuando tengo visitas». Mi espacio en la casa fue disminuyendo. Primero, perdí el derecho a usar la sala en las noches que Gabriela recibía amigas para un club de lectura. Después, me informaron amablemente que no debería usar la lavadora los fines de semana, porque gasta mucha energía. Aún así, seguía haciendo todo con amor. Cuidaba esa casa como si todavía fuera mía, como si aún estuviera cuidando de mi propia familia, como en los tiempos en que Ramón estaba vivo y Sebastián era un niño. Me engañaba, diciéndome que era solo una fase, que pronto notarían mi valor. Mi amiga Leonor, que me visitaba los miércoles para un café, fue la primera en notar lo que estaba ocurriendo. «Encarnación, te están explotando», me dijo directamente. «Te están tratando como empleada, no como madre y suegra». Defendía a mi hijo, por supuesto. «No es así exactamente, Leonor. Ellos trabajan mucho, llegan cansados. Yo estoy en casa de todas formas, no me cuesta nada ayudar». «Ayudar es una cosa, hacer todo es otra», insistió. «¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te llevó a pasear? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron si estabas bien, si necesitabas algo?» No supe responder. En realidad, no recordaba la última vez que Sebastián había mostrado preocupación genuina por mí, incluso cuando tuve una crisis de hipertensión hace 6 meses y necesité ir al hospital. Él simplemente me dejó allí y dijo que volvería para recogerme cuando el médico me diera el alta. Me quedé sola durante horas en la sala de emergencias del Hospital San Borja, pero la gota que colmó el vaso fue cuando decidieron hacer un viaje a Viña del Mar. «Mamá, nos iremos una semana a la playa», anunció Sebastián un día durante la cena. «Gabriela consiguió una casa prestada de un cliente». «¡Qué maravilla!», respondí entusiasmada. Hacía tanto tiempo que no iba a la playa. «¿Cuándo nos vamos?». El silencio que siguió fue incómodo. Sebastián y Gabriela se miraron. «En realidad, mamá, estamos pensando en ir solo nosotros 3. Ya sabes, tú no disfrutas mucho de la playa, te cansas fácilmente». En ese momento, sentí como si me hubieran abofeteado. Una cosa era que no me invitaran al viaje, pero otra completamente distinta era asumir que no me gustaría ir, que sería una carga. Contuve el llanto y me limité a decir: «Claro, hijo, ustedes merecen un tiempo en familia». ¿En familia? Como si yo no fuera parte de ella. En los días previos al viaje, me desdoblé aún más. Lavé y planché toda la ropa que llevarían, armé las maletas, preparé colaciones para el viaje, limpié la casa entera para que estuviera perfecta cuando regresaran. Y ellos apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados con los preparativos, con la emoción. La víspera del viaje, mientras preparaba la cena, oí a Gabriela comentar con Sebastián en la sala: «¿Tu mamá estará bien sola?
¿Sabrá arreglárselas? La respuesta de él me hirió profundamente. Claro que sí. No es inválida, solo es algo lenta a veces. Lenta. Yo, que corría todo el día para mantener esa casa funcionando. Yo, que aún tenía energía para contarle cuentos a Nicolás antes de dormir, aunque estuviera exhausta. Yo, lenta. Partieron un viernes por la mañana. Nicolás me dio un abrazo fuerte y me dijo que me traería conchitas. Ese gesto sincero casi me hizo llorar. Me quedé parada en la puerta, despidiéndolos hasta que el auto desapareció en la esquina. La casa quedó silenciosa, vacía. Por primera vez en mucho tiempo estaba realmente sola. Pasé el día deambulando por las habitaciones, sintiendo un enorme vacío, sin tener que cocinar para nadie, sin tener que limpiar lo que no se había ensuciado, sin tener que escuchar quejas. Debería haber sido un alivio, pero en realidad solo aumentó mi tristeza. Era como si ya no tuviera propósito. El domingo recibí una llamada rápida de Sebastián. ¿Todo bien por ahí, mamá? Sí, hijo. ¿Y ustedes? ¿Se están divirtiendo? Mucho. Nicolás no sale del mar. Gabriela se encontró con antiguos compañeros de la universidad que andan por aquí también. Lo estamos pasando muy bien. No preguntó si me estaba alimentando bien, si me sentía sola, si necesitaba algo. La llamada duró menos de 2 minutos. Los días pasaron lentamente. Para hacer tiempo, comencé a releer viejos libros que había traído del centro. Encontré un diario que mantuve en los primeros años de casada, lleno de planes y sueños para el futuro. En una de las páginas había escrito: quiero que mis hijos crezcan sabiendo el valor de la familia, del respeto, del amor. Aquello me partió el corazón. El miércoles por la noche, una semana antes de que regresaran del viaje, estaba en la cocina preparando un té antes de dormir. La casa estaba silenciosa. Solo el tic-tac del reloj de pared marcaba el paso de las horas. Fue cuando escuché sonar el teléfono de Sebastián en su habitación. Había olvidado el cargador y dejado su teléfono antiguo en la mesita de noche. Normalmente no habría contestado, pero podría ser algo importante del trabajo. Fui hasta la habitación y tomé el aparato. En la pantalla, el nombre Gabriela, contesté. ¿Aló? Sebastián, olvidé decirte. La voz de Gabriela sonaba animada, sin percatarse de que era yo. Encontré un corredor aquí que está vendiendo una casa increíble en Viña, a un precio excelente. Sería perfecto para que compráramos y viniéramos los fines de semana. Gabriela, soy Encarnación, respondí. Silencio al otro lado. Ah, Encarnación, yo pensé que era Sebastián. ¿Olvidó su teléfono aquí? ¿Quieres que le deje algún recado? No, no es necesario. Hablaré con él después. Antes de colgar, escuché voces de fondo, risas. Se estaban divirtiendo tanto sin mí. Volví a la cocina con el corazón pesado. Una casa en Viña. ¿Con qué dinero? ¿Estarían pensando en usar el dinero de la venta de mi apartamento? O peor, ¿estarían planeando mudarse y dejarme atrás? Esas preguntas me atormentaron toda la noche. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a mi amiga Leonor. Necesito tu ayuda, le dije. ¿Aún tienes el contacto de tu sobrina que es abogada? 2 días después, estaba en el despacho de Mariana López, sobrina de Leonor. Le expliqué toda la situación y pregunté sobre mis derechos respecto al dinero de la venta de mi apartamento. Encarnación hizo muy bien en mantener ese dinero separado en una cuenta a su nombre. Me explicó. Legalmente es todo suyo. Su hijo no tiene ningún derecho sobre él. Aquella conversación me dio cierto alivio. Al menos financieramente, no estaba completamente dependiente de ellos, pero la situación emocional seguía siendo difícil. Cada día que pasaba, me sentía más invisible, más descartable. Fue la noche anterior al regreso de ellos cuando sucedió. Había arreglado toda la casa, reabastecido el refrigerador, preparado la habitación de Nicolás con el osito de peluche que tanto le gustaba. Estaba en el pasillo, llevando la bandeja con té para mi habitación, cuando oí a Sebastián atender una llamada de Gabriela en el teléfono fijo de la sala. Conversaron sobre el viaje, sobre el tráfico en el regreso, y entonces vino la frase que lo cambiaría todo. Sería tan bueno que esa vieja perezosa desapareciera. En el instante en que escuché eso, todo el amor, toda la dedicación, todo el sacrificio que hice por ellos pareció evaporarse. En su lugar, quedó solo un dolor profundo y una certeza.
Necesitaba valorarme a mí misma. Necesitaba mostrarles lo que significaba vivir sin mí. Y así fue como decidí desaparecer. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Acostada en la cama, contemplando el techo, repasaba mentalmente los últimos años. Como madre, siempre creí que el amor de un hijo era incondicional, como el mío por él. Pero las palabras de Sebastián me demostraron lo contrario. Vieja perezosa. Cada sílaba resonaba en mi mente como un martillo, destrozando poco a poco la imagen que tenía de nuestra familia. Por la ventana de mi habitación, vi el cielo pasar del negro al azul oscuro, luego a un tono lila, hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse. No dormí ni un minuto. La decisión estaba tomada, pero necesitaba planificarla bien. Me levanté más temprano que de costumbre aquella mañana. En vez de a las 5, desperté a las 4. Tomé un baño prolongado, sintiendo el agua caliente correr por mi cuerpo cansado. Me vestí cuidadosamente, eligiendo ropa cómoda para el viaje. Cepillé mi cabello canoso frente al espejo, observando las arrugas que marcaban mi rostro. En cada una de ellas había una historia, un momento de alegría o tristeza, y muchas de ellas surgieron en los últimos años, cuidando la casa de mis ingratos. Fui hasta la cocina y por costumbre casi comencé a preparar el desayuno. Me detuve a mitad de camino. No, Encarnación, me dije en voz baja. Hoy no. En su lugar preparé solo un café fuerte para mí. Me senté a la mesa de la cocina y saboreé cada sorbo en silencio, apreciando aquel momento de paz antes de la tormenta que yo misma iba a desatar. Alrededor de las 6 comencé a preparar mi maleta. No llevaría mucho, solo lo esencial, algunas mudas de ropa, mis medicamentos para la presión y el colesterol, artículos de higiene básicos. Tomé también la cajita de madera donde guardaba algunos ahorros, cerca de 100,000 pesos que había separado de pequeños trabajos de costura que hacía para las vecinas. Dudé al mirar las fotografías familiares en la cómoda. Acabé tomando solo una, Nicolás y yo en su último cumpleaños. Mi nietecito era el único que verdaderamente me valoraba en esa casa. Miré alrededor de la habitación, a los objetos que contaban la historia de mi vida, la colcha de ganchillo que tejí durante mi embarazo de Sebastián, los libros apilados en la mesita, el rosario que recibí de mi madre hace más de 50 años. Decidí dejarlo todo atrás. Llevaría solo lo que cupiera en la pequeña maleta y en mi bolso. El resto, bueno, que ellos decidieran qué hacer con ello. A las 7 en punto, escuché movimiento en la habitación de la pareja. Era Sebastián levantándose para ir al trabajo. Pronto Gabriela también estaría de pie, quejándose como siempre del café débil o del pan que no estaba a la temperatura ideal. Y a las 8, mi pequeño Nicolás sería despertado para ir al colegio. La rutina que conocía tan bien y de la que formaba parte como un mueble antiguo, siempre presente, pero raramente notado. Rápidamente, guardé la maleta en el armario. No quería que me vieran preparando mis cosas. Fingí normalidad y fui a la cocina a preparar el desayuno, como siempre hacía. Pero hoy, algo era diferente. Cada gesto era calculado, casi mecánico. No puse amor en las tostadas que preparé, ni me preocupé si el café estaba como a Sebastián le gustaba. Simplemente cumplí con mi obligación una última vez. «Buenos días, mamá». Sebastián entró en la cocina ajustándose la corbata. Sus ojos ni siquiera encontraron los míos. «Buenos días», respondí secamente, colocando la taza de café frente a él. Pareció notar algo extraño en mi tono, porque levantó la mirada por un segundo, pero enseguida volvió su atención al celular revisando correos, ignorando mi presencia. Gabriela entró poco después, apurada como siempre. «Buenos días, Encarnación», dijo, tomando una tostada. «¿Podría recoger mi blusa azul de la tintorería hoy? La necesito para una reunión mañana». Casi me río de la ironía. No tenía idea de que mañana no habría nadie para recoger su preciosa blusa. «Claro, Gabriela», respondí con una sonrisa forzada. El último en entrar fue Nicolás, aún somnoliento arrastrando los pies. Su carita se iluminó al verme y corrió para darme un abrazo, el único gesto genuino de afecto que recibiría aquella mañana. «Abuelita, ¿hiciste panqueques?», preguntó esperanzado. «Hoy no, mi amor, pero prometo que haré un día de estos». Una promesa que no sabía si podría cumplir. Pensar en dejarlo me partió el corazón, pero era necesario.
A veces debemos ser crueles con quienes amamos para enseñarles una lección mayor. La hora de la salida fue el momento más difícil. Sebastián tomó su maletín, Gabriela su bolso y Nicolás su mochila colorida. Se despidieron como cualquier día normal. Sebastián con un gesto distante, Gabriela con un hasta más tarde y Nicolás con un sonoro beso en mi mejilla. «Abuelita, ¿estarás aquí cuando vuelva del colegio?», preguntó como si presintiera algo. Tragué saliva antes de responder, sintiendo las lágrimas amenazando con surgir. «Un día siempre estaré esperándote, mi amor. Nunca lo olvides». Frunció el ceño, confundido con mi respuesta enigmática, pero enseguida sonrió y corrió para alcanzar a sus padres, que ya estaban en el ascensor. Cuando la puerta se cerró dejándome sola en aquel apartamento silencioso, sentí una mezcla de alivio y miedo. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana Rosario. Necesitaría un lugar para quedarme y su finca en los Andes sería perfecta, lo suficientemente lejos para no ser encontrada fácilmente, pero aún en la región central de Chile. «¿Aló, Rosario? Soy yo, Encarnación». «Encar, qué sorpresa, ¿todo bien?». La voz alegre de mi hermana sonó reconfortante. «En realidad no, necesito tu ayuda. ¿Puedo ir para allá unos días?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Rosario y yo siempre fuimos cercanas, y ella podía percibir cuando algo iba muy mal. «¿Qué pasó, Encarnación? ¿Es Sebastián? Te contaré todo en persona. Solo necesito saber si puedo quedarme contigo un tiempo». «Claro que puedes, hermana. Mi casa es tu casa. ¿Cuándo quieres venir?». «Hoy, ahora». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Tan urgente?». «Encarnación, me estás asustando». «No te preocupes, no estoy enferma ni nada de eso. Solo necesito salir de aquí». Expliqué que tomaría un bus a los Andes esa misma mañana y que llegaría al comienzo de la tarde. Rosario, siempre práctica, dijo que prepararía tu habitación de invitados y haría un almuerzo especial. Agradecí, emocionada por su disposición a acogerme sin hacer muchas preguntas. Después de colgar, miré el reloj, 8:30. Tenía poco tiempo antes de que alguno de ellos volviera o llamara. Corrí a tomar mi maleta, ya preparada, y di una última mirada al apartamento. Fue entonces cuando tomé otra decisión impulsiva, pero que formaría parte de mi silenciosa venganza. Dejaría la casa exactamente como ellos acostumbraban a dejarla para mí. Las camas seguirían deshechas, la loza del desayuno sucia en el fregadero, la ropa esparcida por el suelo del baño, los juguetes de Nicolás por el pasillo, que sintieran en carne propia cómo era vivir en el desorden que yo siempre arreglaba sin quejarme. Satisfecha con mi pequeño acto de rebeldía, tomé mi maleta y bolso y salí, cerrando la puerta sin mirar atrás. En el ascensor me encontré con doña Eulalia, la vecina venezolana del 302. «¿Va de viaje, doña Encarnación?», preguntó mirando curiosa mi maleta. «Voy a visitar a mi hermana unos días», respondí vagamente. «Qué bueno, usted merece un descanso. Esos parientes suyos la explotan demasiado». La miré sorprendida. ¿Entonces los demás también lo notaban? Sonreí tristemente y apenas asentí con la cabeza. En el vestíbulo me despedí de ella y caminé hasta la parada de taxis en la esquina. No quise arriesgarme a tomar bus o metro con la maleta, aunque fuera pequeña. El taxista, un señor de edad cercana a la mía, fue simpático durante el trayecto hasta el terminal Los Héroes. «¿A dónde va la señora?», preguntó intentando entablar conversación. «A los Andes. Voy a visitar a mi hermana». «Qué bien. Los Andes es una ciudad preciosa. ¿Va a pasar mucho tiempo allá?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo estaría lejos? No había pensado en eso. No sé con certeza. Quizás algunos días, quizás más. Él asintió, respetando mi tono vago, y seguimos en silencio. Mirando por la ventanilla del taxi, vi Santiago pasar ante mis ojos. La ciudad que siempre fue mi hogar ahora parecía extraña, casi hostil. ¿O sería yo quien estaba cambiando? En el terminal compré un pasaje para el próximo bus. Tuve suerte. Saldría en media hora. Me senté en una banca de espera, observando el movimiento de personas yendo y viniendo, familias despidiéndose, parejas reencontrándose, ancianos como yo viajando solos, cada uno con su historia, sus alegrías y tristezas. Mientras esperaba, mi celular sonó. Era Sebastián. Sentí un nudo en el pecho
pero dejé sonar. No estaba lista para hablar con él todavía. El teléfono cayó, solo para sonar nuevamente segundos después. Esta vez lo apagué completamente. Él tendría que esperar por mis explicaciones. El bus a los Andes era cómodo, con asientos reclinables y aire acondicionado. Me senté junto a la ventanilla, coloqué mi pequeña maleta en el compartimiento superior y me acomodé para el viaje de aproximadamente 2 horas. Cuando el motor arrancó y el vehículo comenzó a moverse, sentí como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Era la sensación de libertad, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El camino a los Andes es sinuoso, ascendiendo por la cordillera con sus curvas cerradas y vistas impresionantes. A medida que el bus ganaba altitud, el aire se volvía más fresco y el paisaje cambiaba. Los edificios de la gran ciudad fueron dando lugar a la vegetación exuberante de la precordillera. Cada curva revelaba un panorama más hermoso que el anterior. Como no hacía este trayecto desde hacía años, me maravillé con la belleza que había olvidado. Mi mente, sin embargo, vagaba entre el pasado y el futuro incierto. ¿Cómo reaccionarían Sebastián y Gabriela al notar mi ausencia? Al principio, probablemente ni se darían cuenta. Tal vez pensarían que había ido al mercado o a la plaza. Pero cuando llegara la noche y yo no hubiera vuelto, cuando no hubiera cena preparada, cuando llamaran y mi celular estuviera apagado, ahí sí, el pánico comenzaría. Imaginar la escena me daba una satisfacción casi perversa. Sebastián, siempre tan controlado, perdería la compostura. Gabriela, tan organizada en su trabajo pero un desastre en casa, tendría que lidiar con el desorden acumulado. Y el pequeño Nicolás, bueno, él sería el único por quien realmente sentía remordimiento. A mitad de camino a los Andes, decidí encender mi celular nuevamente, solo para verificar. Había 12 llamadas perdidas de Sebastián, 5 de Gabriela y 3 mensajes de texto. Abrí el primero. Mamá, ¿dónde estás? Llamé a doña Eulalia y me dijo que saliste con una maleta. ¿Qué está pasando? El segundo era más urgente. Mamá, por favor, contesta el teléfono. Estamos preocupados. Nunca sales sin avisar. Y el tercero, enviado apenas unos minutos antes. Mamá, estoy saliendo del trabajo ahora y voy a casa. Por favor, llámame en cuanto leas este mensaje. Sonreí tristemente. Así que ya habían notado mi ausencia. Más rápido de lo que esperaba. Probablemente Gabriela había llamado a media mañana para pedir algún otro favor y cuando no logró contactarme, alertó a Sebastián. Apagué el celular nuevamente sin responder. Aún no era el momento. El bus llegó al terminal de los Andes poco después del mediodía. El aire serrano era fresco y limpio, tan diferente de la contaminación de Santiago. Respiré hondo, sintiéndome revitalizada solo por estar allí. Tomé mi maleta y bajé, buscando un taxi que me llevara a la finca de Rosario. Mi hermana vivía en una zona más alejada del centro, en una pequeña finca heredada de nuestro padre. Era un lugar simple pero encantador, con una casa de madera, un jardín florido y una vista al valle que quitaba el aliento. Rosario, 2 años mayor que yo, había elegido la tranquilidad del campo tras jubilarse como profesora de escuela. Viuda como yo, encontró en la naturaleza el consuelo que yo buscaba en la familia. Quizás ella había tomado la decisión más sabia. El taxi subió por un camino de tierra durante unos 20 minutos antes de llegar al portón de la finca. Pagué el viaje y caminé por el sendero de piedras hasta la casa. Antes incluso de tocar a la puerta, Rosario apareció en el porche, los brazos abiertos en una invitación silenciosa. Corrí hacia ella como una niña corre hacia su madre tras un susto. Nos abrazamos largamente, sin decir nada. No necesitábamos palabras, éramos hermanas, compartíamos la misma historia, los mismos genes, la misma comprensión del mundo. Cuando finalmente nos separamos, sostuvo mi rostro entre sus manos arrugadas, examinándome con ojos perspicaces. Estás más delgada, Encarnación, y tienes ojeras profundas. ¿Qué hizo ese malcriado esta vez? Malcriado. Así se refería ella a Sebastián, aunque él tuviera más de 40 años. Para Rosario, siempre sería el niñito mimado que lloraba por cualquier cosa. Entremos, respondí. Te cuento todo mientras comemos. Estoy hambrienta. La casa de Rosario era acogedora, con muebles antiguos bien conservados, cortinas de encaje en las ventanas
y el inconfundible aroma de comida casera en el aire. En la mesa de la cocina, un banquete me esperaba: pastel de choclo, porotos granados, ensalada a la chilena, pan amasado y una jarra de jugo de naranja recién exprimido. Comida chilena tradicional, la comida de nuestra infancia. Mientras comíamos, le relaté todo lo ocurrido: la rutina agotadora en casa de Sebastián, las pequeñas faltas de respeto que fueron acumulándose, el viaje a Viña del Mar del que fui excluida y, finalmente, las palabras que me hicieron tomar la decisión de partir. Sería tan bueno que esa vieja perezosa desapareciera. Al repetir la frase, mi voz falló y las lágrimas que había contenido durante todo el viaje finalmente afloraron. Lloré como no lloraba desde la muerte de Ramón. Un llanto de decepción, de profundo dolor, de reconocimiento tardío de una verdad dolorosa. Mi hijo no me amaba de la forma en que yo lo amaba a él. Rosario, siempre práctica, no intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente sostuvo mi mano por encima de la mesa y esperó a que la tormenta pasara. Cuando finalmente me calmé, se levantó, fue hasta un armario y volvió con una botella de licor de maqui que ella misma preparaba. «Creo que necesitamos algo más fuerte que jugo», dijo, sirviendo 2 copitas. «A tu valor, hermana mía». Brindamos y bebimos el licor dulce y fuerte. El calor de la bebida bajó por mi garganta, trayendo un consuelo momentáneo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rosario? No son sus palabras, es darme cuenta de que dediqué mi vida a un hijo que no me valora. Lo crié sola. Después de que Ramón enfermara, trabajé doble para darle todo lo que pude. Y ahora, en mi vejez, cuando debería ser cuidada, soy tratada como una carga. Rosario asintió, comprensiva. Es la historia de muchas mujeres de nuestra generación en CAR. Nos sacrificamos por los hijos, por el marido, por la casa, y cuando envejecemos, somos descartadas. Pero hiciste bien en salir de allí. Necesitan aprender a valorarte. ¿Crees que aprenderán? O aprenden o te pierden. Y si te pierden, serán ellos los verdaderos perdedores. Después del almuerzo, Rosario me mostró la habitación donde me quedaría. Era sencilla, pero confortable, con una cama matrimonial cubierta por una colcha de retazos, un armario antiguo y una ventana que daba al huerto de los fondos. Deshice mi maleta, ordenando la poca ropa que traje en el armario. «Quédate el tiempo que necesites», dijo Rosario desde la puerta. «Mi casa es tu casa». Le agradecí con un abrazo silencioso. Después, exhausta por la noche sin sueño y por el viaje, me recosté para un merecido descanso. Por primera vez en años, dormí sin preocupaciones, sin el peso de las obligaciones, sin el miedo de no ser suficiente. Dormí como una mujer libre. Desperté al atardecer, con el sol proyectando sombras anaranjadas en la pared de madera. Por un momento, me desorienté, sin reconocer dónde estaba. Luego, los recuerdos volvieron a mí en cascada. La decisión, la huida, el viaje. La pequeña radio en la mesita de noche marcaba las 18:30. Había dormido casi 4 horas, algo que no hacía desde... ni siquiera recordaba cuándo. Me levanté, me puse las pantuflas que Rosario había dejado junto a la cama y salí al pasillo. La casa olía a pan recién horneado. Seguí el aroma hasta la cocina donde encontré a mi hermana amasando. «Vaya siesta que te echaste», dijo al verme. «Parecía que no habías dormido en años». «Casi», respondí sentándome a la mesa. «¿Necesitas ayuda?» «No, gracias, este es mi momento de terapia». Amasar me calma. Hizo una pausa, limpiándose las manos en el delantal. «Tu teléfono no ha parado de sonar. Lo apagué porque no quería que te despertara, pero debe haber más de 20 llamadas perdidas». Suspiré profundamente. «Gracias. Lo revisaré después. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Encarnación? Puedes llamarlos, decirles dónde estás». «No», la interrumpí con firmeza. «Necesito que sientan lo que es vivir sin mí. Solo unos días más». Rosario asintió comprensiva. «En ese caso, ¿por qué no tomamos un té y me cuentas más? Quiero saber todo lo que ha pasado estos años. Las cartas y llamadas no son suficientes». Pasamos la noche conversando, recuperando el tiempo perdido. Rosario me contó sobre su vida en los Andes, sobre sus amistades en el pueblo, sobre el pequeño grupo de mujeres mayores que se reunían semanalmente para jugar cartas y compartir historias.
Me habló de Guillermo, su vecino viudo que le había estado regalando mermeladas caseras con una clara intención romántica que ella fingía no notar. Reímos como niñas, compartiendo secretos y anécdotas. Fue casi medianoche cuando finalmente decidí enfrentar mi teléfono. Lo encendí, preparándome para la avalancha de notificaciones. No me equivoqué. 23 llamadas perdidas de Sebastián, 15 de Gabriela, incluso 3 del colegio de Nicolás. Y decenas de mensajes, cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Por favor, contesta. Si estás molesta por algo, podemos hablarlo. Hemos llamado a tus amigas, nadie sabe de ti. ¿Estás bien? Por favor, solo un mensaje. El último, enviado apenas una hora atrás, me encogió el corazón. Mamá, Nicolás no para de llorar. Pregunta por ti. Por favor, al menos dinos que estás bien. Sentí una punzada de culpabilidad. Mi pequeño nieto no merecía sufrir por mi desaparición. Pero entonces recordé por qué estaba haciendo esto. Recordé las palabras de Sebastián, la falta de respeto cotidiana, el sentimiento de ser una carga. No llamaría. No todavía. La lección debía seguir. Apagué nuevamente el teléfono y lo puse bajo la almohada. Esa noche dormí inquieta, soñando con Nicolás llamándome entre lágrimas. A la mañana siguiente, Rosario me despertó con una taza de té de hierbas y una proposición interesante. Hoy es miércoles, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Es el día que nos reunimos con las chicas en el Café La Victoria. ¿Quieres venir? Te haría bien conocer gente nueva. Vacilé. No estaba en mis planes socializar. Quería estar sola, lamiendo mis heridas en paz. Pero la mirada esperanzada de Rosario me hizo ceder. Quizás un poco de compañía diferente me vendría bien. El Café La Victoria era un encantador local en el centro histórico de los Andes, con sus mesas de madera, cortinas de encaje y fotografías antiguas en las paredes. Parecía detenido en el tiempo. El grupo estaba compuesto por 5 señoras, todas en la franja de los 70 años, viudas como nosotras. Blanca Figueroa, la anfitriona, una ex profesora de literatura con un sentido del humor afilado. Leonor Palacios, ex enfermera con un aire maternal y protector. Guillermina Torres, que había sido peluquera toda su vida y aún daba consejos sobre el cabello de todas. Eulalia Sánchez, una inmigrante venezolana que había llegado a Chile hace 30 años y mantenía el acento y el temperamento fogoso. Y ahora Rosario y yo. Chicas, esta es mi hermana Encarnación, que está pasando una temporada conmigo, me presentó Rosario. Fui recibida con abrazos cálidos y preguntas sinceras sobre mi vida. No entré en detalles sobre el motivo de mi estadía. Solo dije que estaba tomándome un tiempo para mí después de años cuidando la casa de mi hijo. Ah, conozco bien esa historia, dijo Eulalia moviendo la cabeza. Mi hijo también me invitó a vivir con él después de que Ramiro murió. Aguanté 2 semanas allí. El primer domingo sin almuerzo listo, entendió el mensaje y me buscó un apartamento cerca de su casa. Todas rieron y sentí algo inesperado, comprensión. Aquellas mujeres entendían exactamente lo que estaba pasando, sin que necesitara explicarlo. Cada una, a su manera, había enfrentado el desafío de envejecer en una sociedad que desvaloriza a los ancianos, especialmente a las mujeres ancianas. La tarde fue sorprendentemente divertida. Jugamos cartas, comimos bocadillos preparados por todas, bebimos vino y conversamos sobre todo, desde política hasta recetas, desde hijos ingratos hasta nuevos ligues, palabra que aprendí esa noche para mi deleite. Volví a la finca de Rosario sintiéndome más ligera, como si hubiera encontrado una nueva tribu. Al tercer día, comencé a involucrarme más en la rutina de la finca. Me levanté temprano y ayudé a Rosario en el huerto, ensuciándome las manos con tierra por primera vez en años. Había algo profundamente terapéutico en sentir la textura de la tierra, en arrancar las malas hierbas, en ver las hortalizas creciendo fuertes y saludables. Siempre tuviste buena mano para las plantas, comentó Rosario mientras yo regaba los pies de lechuga. ¿Recuerdas cuando mamá nos dio un rinconcito en el patio para que cada una plantara lo que quisiera? El tuyo se convirtió en un desorden de flores y el mío en un mini huerto. Tú siempre fuiste la práctica de la familia. Yo, la soñadora. Reímos, recordando nuestra infancia tan distante. La mención de nuestra madre trajo otro recuerdo. Rosario,
¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotras? ¿De lo que nos hemos convertido? Mi hermana dejó de revolver la tierra y me miró seriamente. Estoy segura que sí. Criaste a un hijo sola, trabajaste toda la vida, nunca te rendiste incluso en las dificultades. Y ahora estás teniendo el valor de valorarte, de decir basta. Eso requiere fuerza, encarnación, una fuerza que viene de ella, que corre por nuestra sangre. Sus palabras tocaron profundamente mi corazón. Mamá también había sido una mujer fuerte, criando a 2 hijas prácticamente sola después de la muerte prematura de papá. Tal vez esa fuerza era realmente una herencia, un rasgo familiar que yo había olvidado temporalmente. Por la tarde, fuimos al centro de los Andes a hacer compras. La ciudad estaba hermosa, con sus construcciones históricas y calles arboladas. Caminamos por la plaza de armas, admirando la arquitectura y los jardines. Había una exposición temporal sobre mujeres chilenas notables y pasamos horas leyendo sobre la vida de aquellas pioneras que desafiaron las convenciones de sus épocas para seguir sus propios caminos. Inspirador, ¿no es cierto?, comentó Rosario mientras leíamos sobre Eloísa Díaz, la primera mujer médica de Sudamérica. Mucho. Nos hace pensar en lo que podríamos haber hecho si hubiéramos tenido más valor, más apoyo. Nunca es tarde en CAR. Mira a Violeta Parra. Comenzó a ser reconocida internacionalmente cuando ya pasaba los 50. Salí del museo con una sensación renovada de posibilidades. Tal vez, a los 67 años, aún hubiera un nuevo capítulo esperando ser escrito en la historia de mi vida. Al regresar a la finca, encontramos una sorpresa. Un enorme ramo de flores en el porche, junto con una canasta de chocolates finos y una tarjeta. Era de Sebastián. La tarjeta decía simplemente: «Perdón, mamá, te extraño, todos te extrañamos». Miré aquellos costosos regalos y sentí una punzada de irritación. Era típico de Sebastián pensar que podría comprar su camino de regreso a mi corazón. Siempre había sido así, desde niño. Cuando hacía algo mal, intentaba compensar con regalos en vez de una disculpa sincera. «¿Qué harás con esto?», preguntó Rosario, señalando el ramo. «Las flores las pondré en agua, son lindas y no tienen culpa. Los chocolates podemos comerlos. El perdón, bueno, eso llevará más tiempo». En el cuarto día, mientras Rosario atendía asuntos en el pueblo, recibí una visita inesperada. Blanca Figueroa, la exprofesora que había conocido en el café. «Espero no molestar», dijo cuando abrí la puerta. «Rosario me contó lo que estás pasando y pensé en venir a conversar un rato. La invité a pasar, agradecida por la compañía. Preparé té y nos sentamos en el porche, disfrutando de la vista al valle. Rosario me contó que trabajaste como enfermera», comenzó Blanca, «y que eres buena con los números, con la administración». «Sí, trabajé como enfermera por 40 años y siempre me encargué de las finanzas de la casa». «Interesante», dijo, intercambiando una mirada cómplice con Rosario, que acababa de llegar. «¿Sabes? Estoy buscando a alguien para que me ayude en mi posada. Alguien que pueda encargarse de las cuentas, ayudar en la cocina durante el desayuno y ocasionalmente recibir a los huéspedes. Sería solo medio tiempo, 5 horas diarias. ¿Te interesaría?». Me quedé atónita. ¿Un empleo a los 67 años? Cuando todos me decían que era hora de descansar, de ser cuidada. La propuesta era tan inesperada que me quedé sin palabras por algunos instantes. «Blanca, yo no sé qué decir. No esperaba esto». «No tienes que responder ahora», dijo con una sonrisa comprensiva. «Piénsalo. El puesto está abierto y después de lo que Rosario me contó sobre ti, creo que serías perfecta para el cargo». El resto de la visita transcurrió como en una nebulosa. Blanca me mostró fotos de su posada, los 6 encantadores cuartos, cada uno decorado con un tema diferente, la espaciosa cocina donde se preparaban los desayunos, la pequeña oficina donde se hacía la administración. Con cada nueva imagen, me imaginaba allí, trabajando, siendo útil, siendo valorada. Esa noche, mientras cenábamos, miré a Rosario con sospecha. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad?». Se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. «Solo conecté a 2 personas que podrían ayudarse mutuamente. Blanca realmente necesita a alguien confiable para ayudarla, y tú necesitas un nuevo propósito». Fue una feliz coincidencia. Coincidencia o no, aquella visita plantó una semilla poderosa en mi mente. Y durante todo el 5.º día,
Mientras ayudaba a Rosario a preparar la casa para una reunión familiar del fin de semana, la idea fue creciendo, tomando forma, volviéndose cada vez más concreta. Mientras tanto, en Santiago, las cosas iban de mal en peor. No lo supe entonces, por supuesto, pero Rosario mantenía contacto secreto con Eulalia, nuestra vecina venezolana, quien informaba regularmente sobre el estado del apartamento y la familia. Y según sus informes, la situación era caótica. El apartamento, siempre impecable gracias a mis esfuerzos, se había convertido en un completo desastre en cuestión de días. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero, formando torres inestables. La ropa sucia desbordaba los cestos, mezclándose con la limpia en montones indistinguibles. El polvo se acumulaba en los muebles, el suelo estaba pegajoso por los derrames no limpiados, y el baño, bueno, el baño era mejor no describirlo. Sebastián y Gabriela, acostumbrados a encontrar todo limpio y ordenado mágicamente, se enfrentaban ahora a la cruda realidad del trabajo doméstico. Trabajaban todo el día, llegaban cansados y se encontraban con un caos que no sabían cómo manejar. Intentaron pedir comida a domicilio los primeros días, pero pronto su presupuesto se resintió. Probaron cocinar ellos mismos, pero los resultados fueron desastrosos. Pasta cruda por dentro y quemada por fuera, carne que parecía suela de zapato, verduras marchitas olvidadas en el refrigerador. Lavaron ropa mezclando colores, encogiendo suéteres de lana, decolorando camisas con lejía. Intentaron planchar, pero Sebastián quemó una de sus camisas favoritas y Gabriela casi incendió una cortina. Pero lo peor no era el desorden material, sino el impacto en sus vidas cotidianas y su relación. Comenzaron a discutir constantemente, culpándose mutuamente por el estado de la casa, por la comida incomible, por la falta de ropa limpia. Gabriela reclamaba que Sebastián no ayudaba lo suficiente. Él argumentaba que ella debería saber mejor cómo manejar una casa siendo mujer. Comentarios machistas como ese solo empeoraban las cosas. El pequeño Nicolás, atrapado en medio de todo, sufría más que nadie. Acostumbrado a mi presencia constante, a mis cuentos, a mis abrazos, a mi comida casera, ahora se encontraba con padres estresados, irritables, sin tiempo ni paciencia para él. Comenzó a preguntar por mí constantemente, a dibujarme en sus tareas escolares, a llorar por las noches. La situación alcanzó su clímax al 6º día de mi ausencia. Sebastián, desesperado, había tomado un día libre del trabajo para intentar poner orden en la casa. Mientras limpiaba el refrigerador, encontró un recipiente olvidado en el fondo. Lo abrió y el olor putrefacto de lo que alguna vez fue guiso de lentejas lo hizo vomitar allí mismo, sobre el suelo recién trapeado. Fue en ese momento, arrodillado frente al refrigerador, con el estómago revuelto y lágrimas de frustración en los ojos, que la verdad lo golpeó como una bofetada. Dependían completamente de mí, no solo para las tareas domésticas, sino para el funcionamiento básico de su hogar, para la estabilidad emocional de su hijo, para la armonía de su matrimonio. Me necesitaban y me habían tratado como una carga prescindible. Esa tarde Sebastián hizo algo que nunca había hecho. Llamó a sus vecinos, uno por uno, preguntando si alguien sabía de mí. Finalmente, Eulalia, incapaz de seguir viéndolo sufrir, le dio una pista. No sé dónde está doña Encarnación, pero la vi salir con una maleta pequeña. Mencionó algo sobre visitar a su hermana. Esa única frase fue suficiente. Sebastián recordó que tenía una tía en los Andes, la hermana de su madre, a quien apenas conocía porque vivía lejos. No tenía su dirección ni su teléfono, pero ahora al menos tenía una dirección hacia dónde buscar. Mientras tanto, yo seguía en la finca, ajena a la desesperación que había provocado. Esa noche, finalmente, decidí encender mi teléfono nuevamente. La avalancha de notificaciones casi bloqueó el aparato. 45 llamadas perdidas, 27 mensajes de texto, 12 mensajes de voz. El último mensaje, enviado apenas una hora antes, rompió mi resistencia. Mamá, por favor, dime dónde estás. Nicolás está enfermo, tiene fiebre. No para de llamarte. Te necesitamos. Lo siento tanto por todo. Por favor, vuelve a casa. Mi corazón de madre y abuela no pudo más. Decidí que era hora de responder, de poner fin al sufrimiento de mi nieto. La lección había sido aprendida.
Ahora era momento para la reconciliación. Con dedos temblorosos, marqué el número de Sebastián. Sonó solo una vez antes de que contestara, su voz quebrada por el alivio. «¿Mamá? ¿Eres tú?» La voz de Sebastián sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. «Sí, soy yo», respondí, manteniendo la calma que había cultivado en los últimos días. «Gracias a Dios. No tienes idea del infierno que ha sido sin ti aquí. La casa es un completo desastre. Nicolás no para de llorar preguntando por su abuela. Gabriela y yo apenas podemos arreglárnoslas con todo». Por un momento, casi cedí al impulso maternal de consolarlo, de decirle que todo estaría bien, que volvería y pondría orden en el caos. Pero algo dentro de mí, quizás la nueva encarnación que estaba descubriendo, me lo impidió. «Sebastián, necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir a los Andes mañana?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Mañana? Pero mamá, eso es... ¿No puedes volver antes?» «No, Sebastián. Necesito este tiempo. Mañana en la finca de tía Rosario a las 11 de la mañana. Trae a Gabriela y a Nicolás si quieres». Mi tono no dejaba espacio para negociación. Por primera vez en la vida, estaba anteponiendo mis necesidades a las suyas. El silencio que siguió me indicó que había captado el mensaje. «Está bien, mamá. Estaremos allí mañana». Al colgar, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Las próximas horas serían cruciales para prepararme para ese confrontamiento. No quería dejarme llevar por el rencor o el resentimiento. Quería claridad, firmeza y sobre todo honestidad, conmigo misma y con ellos. «¿Y bien?», preguntó Rosario, que había escuchado mi conversación desde la puerta de la cocina. «Vienen mañana», respondí. «Tengo hasta entonces para decidir qué quiero hacer con mi vida de ahora en adelante». Mi hermana sonrió, un gesto lleno de orgullo. «¿Sabes qué pienso, Encarnación? Que ya sabes lo que quieres. Solo necesitas encontrar el valor para admitirlo». Quizás tenía razón. En el fondo de mi corazón, una idea venía formándose desde mi llegada a los Andes, pero aún no me había atrevido a verbalizarla completamente. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba una y otra vez lo que diría, cómo reaccionaría ante sus excusas, cómo mantendría mi postura sin derrumbarme. Pero más que eso, pensaba en mi futuro, en las posibilidades que se abrían ante mí, en la mujer que podría llegar a ser ahora que me había redescubierto. La mañana siguiente amaneció radiante, con un cielo azul intenso y el aire fresco de la montaña. Me desperté antes del alba, preparé café y salí al porche a contemplar el amanecer. Viendo los primeros rayos de sol iluminar el valle, sentí una paz que no experimentaba en mucho tiempo. Independientemente de lo que sucediera ese día, ya no era la misma mujer que había salido de Santiago con una maleta pequeña y el corazón destrozado. Era más fuerte, más decidida, más consciente de mi propio valor. Rosario se unió a mí poco después, con su propia taza de café. No hablamos mucho, no era necesario. Hay un lenguaje silencioso entre hermanas que trasciende las palabras. A las 9 de la mañana comenzamos a preparar un almuerzo especial. No porque sintiera que debía cocinar para ellos, esos días habían terminado, sino porque quería hacerlo, porque cocinar me conectaba con mi esencia, con mis raíces, con mi cultura. Preparamos pastel de choclo, ensalada a la chilena, pan amasado recién horneado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Rosario mientras picaba tomates para la ensalada. Un poco, admití, pero también estoy tranquila. Por primera vez en muchos años siento que tengo el control de mi vida. A las 10:45 escuchamos un automóvil acercarse por el camino de tierra. Mi corazón dio un vuelco. Sequé mis manos en el delantal. Miré una última vez a Rosario, quien me dio un gesto de ánimo y salí al porche. El auto de Sebastián se detuvo frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y mi hijo salió, luciendo mayor y más cansado de lo que recordaba. Ojeras profundas marcaban sus ojos y su cabello, normalmente bien peinado, estaba despeinado. Gabriela salió del lado del pasajero, con una expresión ansiosa y un aspecto igualmente agotado. Y entonces, la puerta trasera se abrió y Nicolás saltó fuera, sus ojitos buscando frenéticamente hasta encontrarme en el porche. «¡Abuelita!», gritó corriendo hacia mí. Me agaché para recibirlo en mis brazos abiertos, sintiendo el impacto de su pequeño cuerpo contra el mío, sus brazos apretando mi cuello con fuerza,
como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Abuelita, volviste. Te extrañé tanto, tanto. Las lágrimas vinieron a mis ojos y por un momento todo el resentimiento, toda la rabia, toda la determinación que había construido parecieron disolverse en el calor de aquel abrazo sincero. Pero no podía permitirme ese debilitamiento. No ahora. Yo también te extrañé, mi amor, respondí, besando su frente. Pero no he vuelto aún. Estamos solo conversando hoy. Su rostro se contrajo en una mueca de decepción y sentí mi corazón encogerse. Sebastián y Gabriela se acercaron lentamente, como si pisaran terreno minado. Mamá, dijo Sebastián, su voz quebrada. Hola, Sebastián. Gabriela, saludé, manteniendo la voz firme. Entren, por favor. Rosario nos está esperando dentro. El ambiente durante el almuerzo era tenso, casi palpable. Nicolás, ajeno a las complejidades adultas, fue el único que conversó animadamente, contando sobre el colegio, sobre cómo papá había quemado el arroz intentando cocinar, sobre cómo extrañaba mis cuentos antes de dormir. Sebastián apenas tocó la comida, aunque fuera su favorita. Gabriela comió en silencio, evitando mi mirada. Rosario, bendita sea, hizo lo posible para mantener la conversación fluyendo, preguntando por el viaje, por el trabajo de ellos, por trivialidades que sirvieron como un puente frágil sobre el abismo que nos separaba. Después del postre, un dulce de membrillo que había preparado esa misma mañana, Rosario se ofreció a llevar a Nicolás a conocer el arroyo en los fondos de la propiedad. Entendí su intención. Era hora de la conversación seria, y sería mejor sin la presencia del pequeño. Tan pronto como quedamos a solas, Sebastián rompió el silencio. Mamá, ni siquiera sé por dónde empezar. Lo que dije, lo que escuchaste, fue imperdonable. Estaba estresado, cansado, hablé sin pensar. No eres nada de eso que dije, pero es así como me ves, Sebastián, respondí calmadamente. Tal vez no conscientemente, pero en el fondo es como me percibes. Una vieja que solo sirve para cuidar la casa, cocinar, ser niñera de tu hijo. Una persona sin deseos propios, sin vida más allá de las paredes de tu casa. Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, indicando que aún no había terminado. Cuando tu padre murió y tú sugeriste que fuera a vivir con ustedes, creí que era por preocupación, por amor, pero ahora veo que también había un interés práctico. Necesitabas a alguien para cuidar la casa, para estar con Nicolás, para hacer todas aquellas tareas que ni tú ni Gabriela quieren hacer. Gabriela se removió incómodamente en la silla, pero mantuvo la mirada baja. No estoy diciendo que no me quieras, Sebastián. Sé que me quieres a tu manera, pero amor sin respeto no es suficiente. Y eso es lo que faltó en nuestra relación. Respeto por mi individualidad, por mis deseos, por mi valor como ser humano, no solamente como madre o abuela. Sebastián parecía devastado. Sus ojos humedecidos me recordaron al niño que fue alguna vez, llorando por una rodilla raspada o un juguete roto. Pero ya no era un niño, y yo ya no estaba dispuesta a arreglar todo con un beso y un abrazo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente con voz trémula. ¿Cómo podemos arreglar esto? Respiré hondo. Era el momento de la verdad. No voy a volver a tu casa, Sebastián. No en las mismas condiciones de antes. De hecho, creo que no volveré de ninguna manera. Estos días aquí en los Andes me han mostrado que aún tengo mucho por vivir, mucho por descubrir sobre mí misma. Me ofrecieron un empleo en una posada local y estoy pensando en aceptarlo. ¿Empleo?, exclamó incrédulo. Mamá, tienes 67 años. No necesitas trabajar, nosotros podemos cuidarte. Ese es exactamente el problema, Sebastián. No quiero ser cuidada como si fuera una inválida. Quiero cuidarme yo misma, tomar mis propias decisiones, vivir mi vida en mis términos. Y sí, a los 67 años aún soy perfectamente capaz de trabajar, de contribuir, de ser útil. Gabriela, que hasta entonces había permanecido callada, me sorprendió al hablar. Encarnación, realmente lo sentimos mucho. La casa se convirtió en un caos sin usted. Solo entonces nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de todo lo que hacía, muchas veces sin siquiera agradecer. Vaciló, como si escogiera las palabras cuidadosamente. Si no quiere volver a vivir con nosotros, lo entendemos y respetamos, pero al menos déjenos ayudarla económicamente. No necesita trabajar si no quiere. Agradezco la oferta, Gabriela, pero no se trata de dinero.
Tengo mi jubilación y el dinero de la venta de mi apartamento. No necesito la ayuda financiera de ustedes. Lo que necesitaba era reconocimiento, respeto, ser vista como una persona, no como un electrodoméstico. Sebastián pasó las manos por su rostro, un gesto que me recordó tanto a su padre. Ramón hacía exactamente lo mismo cuando se encontraba en una situación difícil. ¿Y Nicolás?, preguntó. Él te extraña muchísimo. Llora todas las noches. Aquello me golpeó de lleno. Mi nieto, la luz de mi vida. ¿Sería justo privarlo de mi presencia por los errores de sus padres? Nicolás siempre será mi nieto amado y nunca dejaré de ser su abuela. Si me quedo en los Andes, él puede venir a visitarme los fines de semana. Y en las vacaciones escolares puede pasar temporadas conmigo. No estoy desapareciendo de su vida, solo reorganizando la forma en que nos relacionamos. Sebastián asintió lentamente, finalmente comprendiendo que mi decisión estaba tomada. Había una tristeza en sus ojos, pero también un atisbo de aceptación. ¿Y tus cosas?, preguntó. Tus muebles, tu ropa, tus pertenencias personales, pueden enviarlas aquí, o puedo ir a buscarlas cuando esté establecida. Aún no he decidido si viviré con Rosario o alquilaré un lugar pequeño para mí cerca de la posada. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Era como si todos estuviéramos digiriendo lo que acababa de decidirse. El fin de una era, el comienzo de otra. Una reorganización completa de nuestra dinámica familiar. Fue Gabriela quien lo rompió, sorprendentemente. Encarnación, independientemente de dónde viva o qué decida hacer, queremos que sepa que siempre será bienvenida en nuestra casa. No más como la persona que se encarga de todo, sino como una visita especial, como familia. Aprendimos la lección de la peor manera posible, pero aprendimos. Sus palabras parecían sinceras y vi en sus ojos un arrepentimiento genuino. Tal vez esta experiencia había sido una lección para todos nosotros. Para ellos, sobrevalorar a las personas mientras están presentes. Para mí, sobrevalorarme a mí misma antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento Rosario volvió con Nicolás, que estaba radiante después de la aventura en el arroyo. Abuelita, vi una rana enorme. Y tía Rosario dijo que vas a vivir aquí ahora. ¿Es cierto? ¿Puedo venir a visitarte? ¿Puedo quedarme en el cuarto con la ventana que da al huerto? Su entusiasmo era contagioso y no pude evitar sonreír. Sí, mi amor, estoy pensando en quedarme por aquí. Y claro que puedes visitarme siempre que quieras. El cuarto con vista al huerto será tuyo. Dio saltitos de alegría y su júbilo infantil pareció aliviar un poco de la tensión que flotaba en la sala. Cuando llegó la hora de la despedida, fue más difícil de lo que imaginaba. Nicolás se aferró a mí, reacio a marcharse. ¿Prometes que no vas a desaparecer otra vez?, preguntó, sus ojitos brillando con lágrimas contenidas. Lo prometo, mi amor. Nunca más desapareceré de tu vida. Sebastián me abrazó largamente, murmurando un perdón quebrado en mi oído. Gabriela, para mi sorpresa, también me abrazó con fuerza, algo que raramente hacía. Observé el auto alejarse por el camino de tierra, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar completamente. Había tristeza, sí, pero también un sentimiento de liberación, de nuevas posibilidades, de un futuro que, por primera vez en años, parecía lleno de promesas. Rosario se acercó y pasó su brazo alrededor de mis hombros. Estuviste increíble, Encarnación, firme, clara, digna. Estoy orgullosa de ti. Gracias, hermana, por todo, por recibirme, por escucharme, por apoyarme en esta decisión difícil. Entonces, ¿aceptarás el empleo en la posada de Blanca? Miré hacia el horizonte, hacia las montañas a lo lejos, bañadas por la luz dorada del atardecer. Sentí la brisa fresca en el rostro, el aroma a tierra húmeda y flores silvestres, y sentí, sobre todo, la embriagadora sensación de ser la autora de mi propia historia. Sí, lo aceptaré. Una nueva vida está comenzando, Rosario, y por primera vez en mucho tiempo, estoy genuinamente emocionada por ver lo que el mañana traerá. Esa decisión marcó el inicio de mi transformación. Al día siguiente, visité la posada El Rincón Andino y acepté formalmente la propuesta de Blanca. Comenzaría a trabajar la semana siguiente, ocupándome de las cuentas, ayudando con los desayunos y ocasionalmente recibiendo a los huéspedes. El entusiasmo con que Blanca me recibió me hizo sentir valorada, respetada como profesional, no como una vieja que necesitaba caridad.
Durante las semanas siguientes, con ayuda de Rosario, encontré un pequeño apartamento a pocas cuadras de la posada. Era modesto pero acogedor. Una habitación, una sala comedor, una cocina pequeña y un balcón con vista a las montañas. Lo más importante era mío, mi espacio, mi santuario, mi hogar. Sebastián y Gabriela cumplieron su promesa de enviarme mis pertenencias. Vinieron un fin de semana con un camión pequeño, trayendo mis muebles, mi ropa, mis libros, mis recuerdos. Sebastián parecía diferente, más humilde, más atento. Me ayudó a organizar el apartamento sin una sola queja. Incluso propuso pintar las paredes de mi color favorito. Gabriela trajo cortinas que había cosido ella misma, un gesto que jamás habría esperado. Nicolás estaba extasiado con la idea de tener 2 casas, la suya en Santiago y la de la abuelita en los Andes. Cada 2 semanas venían a visitarme. A veces Sebastián y Gabriela se quedaban solo el día. Otras veces dejaban a Nicolás conmigo todo el fin de semana. Esos días eran pura alegría. Lo llevaba a la plaza, al museo local, le enseñaba a cocinar recetas tradicionales, le contaba historias de mi infancia. Nuestra relación, lejos de debilitarse por la distancia, se fortaleció enormemente. Mi trabajo en la posada resultó ser exactamente lo que necesitaba. Me mantenía activa, me desafiaba intelectualmente, me permitía conocer personas interesantes de todo el mundo. Blanca se convirtió en una gran amiga y pronto fui parte integral del negocio. Mi experiencia como enfermera resultó útil cuando algún huésped se sentía mal y mi habilidad con los números puso las finanzas en orden en tiempo récord. También encontré tiempo para mí misma. Me uní al grupo de Rosario los miércoles para jugar cartas. Comencé a tomar clases de pintura en el centro cultural y hasta me animé a participar en un coro de adultos mayores. Descubrí placeres que había olvidado o que nunca me había permitido. Leer por horas sin interrupción, caminar al amanecer por el parque, tomar un café mientras observaba a la gente pasar, conversar con amigos sin preocuparme por las tareas pendientes en casa. La lección que aprendí y que comparto ahora es que nunca es tarde para valorarse a uno mismo. Tuve que cumplir 67 años y escuchar las palabras más dolorosas de la boca de mi propio hijo para entender que tenía valor, que merecía respeto, que aún tenía mucho por vivir y ofrecer. Mi desaparición enseñó lecciones valiosas a todos, pero principalmente a mí misma, que soy más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba, más valiosa de lo que me permitía reconocer. Así es como yo, Encarnación Morales, redescubrí mi valor y mi propósito, no como madre o abuela abnegada, sino como mujer completa, con deseos, sueños y capacidades propias. Y si mi historia puede inspirar a otra persona a valorarse antes de llegar al punto de tener que desaparecer, entonces habrá valido la pena compartirla. Han pasado ya 3 años desde aquella noche en que decidí desaparecer de la vida de mi hijo y su familia. Hoy, mientras les cuento esta historia desde mi pequeño apartamento en los Andes, puedo decir con certeza que fue la decisión más difícil y a la vez más transformadora que he tomado en mis 70 años de vida. Mi nombre es Encarnación Morales y mi historia es la de muchas mujeres de nuestra generación, mujeres que lo dieron todo por sus familias, que sacrificaron sus propios sueños y deseos para criar hijos, mantener hogares, cuidar enfermos y que al llegar a la vejez descubrieron con amargura que la sociedad, y a veces sus propias familias, las consideraba cargas prescindibles, viejas perezosas, que ya no tienen valor ni propósito. Pero mi historia también es una de redención, de autodescubrimiento, de valor, porque aquel día en que escuché a mi propio hijo, Sebastián, desear que esa vieja perezosa desapareciera, decidí concederle su deseo, no para castigarlo, sino para enseñarle y enseñarme a mí misma una lección sobre el valor humano que va más allá de la utilidad práctica. Como les he contado, mi desaparición provocó un caos en aquel ordenado apartamento de Lastarria. Mi hijo y su esposa, acostumbrados a que todo funcionara mágicamente gracias a mis esfuerzos invisibles, se enfrentaron a la cruda realidad del trabajo doméstico. La ropa sucia se acumuló, los platos se apilaron, las comidas se quemaron
Mi nieto Nicolás lloró por las noches extrañando mis cuentos y mis abrazos, y yo, refugiada en la finca de mi hermana Rosario en los Andes, experimenté por primera vez en décadas la libertad de vivir para mí misma. El reencuentro con mi familia fue doloroso pero necesario. Tuve que mantenerme firme, establecer límites, hacer valer mis deseos, y ellos, para su crédito, aprendieron la lección. Hoy nuestra relación es completamente diferente, basada en el respeto mutuo, no en la servidumbre disfrazada de amor. Sebastián y Gabriela vienen a visitarme a los Andes, no esperan que yo acuda a su llamado. Cuando estoy en su casa, soy tratada como invitada de honor, no como empleada no remunerada. Y mi nieto Nicolás pasa conmigo fines de semana maravillosos, donde nuestra relación florece libre de obligaciones. Mi decisión de aceptar el trabajo que Blanca me ofreció en su posada El Rincón Andino transformó mi vida. A los 67 años, cuando todos me decían que era momento de descansar, léase, volverme invisible, descubrí que aún tenía mucho que ofrecer, mucho talento y experiencia que compartir. Hoy, 3 años después, no solo trabajo como administradora de la posada, sino que Blanca y yo somos socias. Mi experiencia como enfermera resultó invaluable para atender a huéspedes con necesidades especiales, y mi habilidad con los números hizo que el negocio prosperara como nunca. Pero más allá del éxito profesional, encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Redescubrí a Encarnación, la mujer que había quedado sepultada bajo capas y capas de mamá, abuela, ama de casa. Volví a pintar, afición que había abandonado en mi juventud. Me uní a un coro de adultos mayores. Hice nuevas amistades en el grupo de cartas de los miércoles. Incluso encontré compañía romántica en Guillermo, el vecino viudo de Rosario, con quien ahora comparto paseos, cenas y conversaciones fascinantes. Mi historia no es única. En este canal, Abuela Recordó, hemos compartido decenas de testimonios similares. Mujeres mayores que, como yo, tuvieron que tomar decisiones difíciles para reclamar su valor y dignidad. Historias como la de Eulalia, que emigró de Venezuela hace 30 años y tuvo que enfrentar a su hijo cuando intentó vender su casa sin su consentimiento. O la de Leonor, ex enfermera, que a sus 75 años fundó una red de apoyo para mujeres mayores víctimas de violencia doméstica. O la de Blanca, mi socia y amiga, que se atrevió a abrir su posada a los 65 años, contra todos los pronósticos y advertencias. Todas estas historias comparten un mensaje común. Nunca es tarde para valorarse a uno mismo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para comenzar una nueva vida, para descubrir nuevos talentos, para exigir el respeto que merecemos. La edad no define nuestro valor, ni limita nuestras posibilidades. Y a veces, paradójicamente, necesitamos desaparecer para ser realmente vistos. Si mi historia te ha resonado, si te has sentido identificada o identificado con mi experiencia, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana compartimos un nuevo testimonio, una nueva abuela que recordó su valor y su poder. Historias reales, contadas en primera persona, sin filtros, sin edulcorantes. Historias que pueden inspirarte, acompañarte, darte valor para tomar tus propias decisiones difíciles. Dale al botón de me gusta si crees que este tipo de testimonios merece ser compartido. Cada vez que pulsas ese botón, ayudas a que nuestra comunidad crezca, a que nuestras voces, las voces de las mujeres mayores que durante tanto tiempo fueron silenciadas, lleguen más lejos, a más personas que necesitan escucharlas. Y por favor, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez has experimentado algo similar, si has tenido que tomar decisiones difíciles para hacerte respetar, o simplemente, ¿qué te pareció mi historia? ¿De dónde nos estás viendo? ¿Qué parte de mi experiencia te tocó más profundamente? Tus comentarios son el corazón de este canal. Son ellos los que nos motivan a seguir compartiendo estas historias de superación y autodescubrimiento. Si eres nuevo por aquí, te invito a que mires otros videos del canal. Tenemos historias como la de Doña Marta, que a los 70 años descubrió una nueva pasión por la fotografía y se convirtió en artista, o del señor Guillermo, que tras perder a su esposa por cáncer, encontró consuelo y propósito en un grupo de apoyo que él mismo fundó. Son historias reales, de personas reales, contadas por ellas mismas, sin filtros
sin adornos. Y si nuestras historias han tocado tu corazón y deseas ayudarnos a continuar esta labor, considera hacer una contribución a través de nuestro Gracias. Esta forma de donación nos ayuda a cubrir los costos de producción, desplazamiento y equipos necesarios para traer más videos diariamente para ustedes. Incluso una pequeña cantidad hace una gran diferencia para un canal independiente como el nuestro, permitiéndonos llegar a más personas con mensajes de esperanza y transformación. Tu apoyo es fundamental para mantener este espacio de compartir y aprendizaje. Con tu ayuda a través del Gracias, podemos mejorar la calidad de nuestros videos y expandir nuestro alcance, llevando estas historias emocionantes a más y más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo, para valorarse, para exigir respeto. Recuerda siempre, somos autores de nuestra propia historia, independientemente de la edad o las circunstancias. Fue necesario que yo, Encarnación Morales, a los 67 años, escuchara las palabras más dolorosas de la boca de mi propio hijo para entender que tenía valor, que merecía respeto, que aún tenía mucho por vivir y ofrecer. No esperes a escuchar palabras hirientes para tomar acción. No permitas que el tiempo pase mientras te anulas en nombre de un amor mal entendido. Valórate hoy, ahora, y exige ser valorado por los demás. Esta es la mayor lección que saco de mi experiencia y que comparto con todos ustedes. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero encontrarlos nuevamente en un próximo video del canal Abuela Recordó, donde las historias de vida cobran voz y significado. Recuerden suscribirse, dar me gusta, comentar y si pueden, apoyarnos con un gracias, porque recordar no es solo mirar al pasado, sino construir un futuro más respetuoso para todos.